Albeiro Mejía, lo van a sacar de la reunión. Bueno, chicos, entonces muy buenos días. Para el día de hoy tenemos pues seguir avanzando en la temática de física y el tema que vamos a ver se va a llamar vectores. Vectores. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué es un vector? Un vector Sí, señor. es una forma de representar magnitudes que respondan a la pregunta hacia a dónde. ¿Listo? Entonces, si a ustedes les preguntan la estatura, ustedes no van a tener inconveniente con la estatura. ¿Sí? Porque ustedes dicen 1,63 metros. ¿Sí? No tienen que hacer mayor cantidad de preguntas. Pero si ya ustedes cogen un taxi y le dice, hágame el favor y me lleva a 60 kilómetros por hora, pues el conductor les va a preguntar a ustedes, pues hacia dónde, ¿no? Entonces, esas son magnitudes que son magnitudes vectoriales. Entonces, los vectores, ¿qué son? Son un segmento de recta. Segmento de recta orientado. ¿Listo? Entonces, el que sea un segmento de recta significa que va a tener una línea de esta forma y va a tener una flecha que me va a indicar hacia dónde. Los vectores se reconocen por que tienen las siguientes características: el cuerpo, la cabeza y el origen, o cola también se llama. ¿Listo? Cuando un vector está representado de esta manera, se dice que es un vector libre. ¿Listo? Cuando yo lo represento en el plano cartesiano, entonces coloco mi plano cartesiano, y en ese plano cartesiano yo ubico un vector. ¿Cierto? Entonces, decimos que este es un vector libre y este que aparece en la parte de abajo es un vector analítico. ¿Listo? Entonces, nos vamos a preocupar únicamente por los vectores analíticos, es decir, aquellos que se ubican en un plano cartesiano. Adicional a lo anterior, en un vector identifico tres características. Los vectores tienen tres características. Tres características. Entonces, la primera característica del vector se llama magnitud. Magnitud. ¿Qué es la magnitud? Es el tamaño del vector. ¿Listo? La segunda característica se llama dirección. Y la dirección la vamos a relacionar con un ángulo. Es un ángulo con respecto al eje positivo de las X. ¿Listo? Y la tercera característica que tiene un vector se llama sentido. Y el sentido viene dado por la rosa de los vientos. Entonces, ¿alguien de ustedes se acuerda cuál es la rosa de los vientos? Chicos, ¿alguno de ustedes se acuerda cuál es la rosa de los vientos? Sí, señor. ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces el sentido lo vamos a dar de acuerdo a la rosa de los vientos. Y la rosa de los vientos es una estructura que viene más o menos así. De esta forma.
Entonces tenemos los puntos cardinales, que son los más sencillos, que vienen a ser norte, sur, este y oeste, y los secundarios que son noreste, sureste, suroeste y noroeste. ¿Listo? Esta es la rosa de los vientos, y esa es la que me indica cuál es el sentido del vector. ¿Hasta ahí hay preguntitas? No, señor. Bueno, entonces ya tenemos toda esta información acá, ya dijimos que era el sentido, y ya dijimos que era la dirección, y ya dijimos cuál era la magnitud. Ay, sus compañeros están llegando tarde. Listo. Entonces, nosotros vamos a preocupar por qué tipo de vectores. ¿Cuáles vectores les dije que nos íbamos a preocupar? Analíticos. Los vectores analíticos. Me imagino, entonces, que ustedes, con el profesor de trigonometría, profesora de trigonometría, ya han visto triángulos rectángulos, ¿cierto? ¿Sí, chicos? Sí. Bueno, entonces, vamos a tratar de analizar vectores analíticos. Aquí se voy a gastar mucho papel, que nos vamos a preocupar de ubicarlos en el plano cartesiano. Les voy a hacer un ejemplo. Entonces, tenemos un vector que tiene estas características. Esta reglilla 1, 2, 3 y medio. Listo, aquí tenemos nuestra flecha. Entonces, la magnitud del vector la represento, si este es el vector A, la magnitud vectorial se colocan con una letra mayúscula y una flechita encima que me va a indicar que es una magnitud vectorial. Entonces decimos que la magnitud del vector A, en este caso va a tener 1, 2, 3 y medio. Entonces 3,5 unidades. ¿Listo? Aquí vamos a tener un ángulo, que el ángulo lo medimos con este instrumento que ustedes conocen, es muy conocido, ¿cierto? En este caso va a tener un ángulo de 36 grados. Ángulo 36 grados. Y el sentido de este vector está en sentido noreste. Entonces la primera va a ser la magnitud. Esta viene a ser la dirección. Y este viene a ser el sentido. ¿Listo? ¿Preguntitas hasta ahí? Chicos. ¿Podría volver a explicar este punto, profe? Bueno. Por favor. Entonces vamos a ver. Yo mido el vector. Entonces aquí me dicen que tiene 1, 2, 3 y ese es media. Entonces el tamaño del vector es de 3,5 unidades. ¿Listo? ¿Por qué voy a hablar de unidades? Porque si yo estoy hablando de velocidad, pues las unidades van a ser metros por segundo. ¿Sí? Si estoy hablando de posición, pues la posición viene dada en metros. Entonces por eso aquí digo que son unidades. Ese ángulo, que en este caso da un valor de 36 grados, es la dirección. Es el ángulo que forma con respecto al eje positivo de las X. Y el sentido viene dado de acuerdo a la rosa de los vientos que se las dibujé hace 2 minuticos. Entonces, esto es norte, este. O sea, que va a ser noreste. NE. ¿Listo? Entonces, en la actividad que ustedes tendrán que hacer para representar vectores, lo más seguro es que les aparezca la magnitud, la dirección y el sentido. Y yo les pido que los dibujen. ¿Listo?
Aquí lo hice al revés. Lo dibujé y le di las indicaciones. Si yo les llego a colocar, o les debe aparecer, o les aparece en un ejercicio, por ejemplo, magnitud del vector B igual 5 unidades, la dirección son 48 grados, en la dirección sureste. Entonces yo hago mi plano cartesiano. ¿Cierto? Entonces ubico la dirección sureste. Sureste es esta, este cuarto cuadrante. Y el ángulo es de 48 grados. Entonces cojo mi transportador y mido los 48 grados. Ay, se me corrió. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 40, 10, 20, 30, 40 y 8. Acá. Y una vez yo trazo el ángulo, pues mido el tamaño. El tamaño me dice que son 5 unidades. Entonces voy a medir 5 desde el origen. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí viene a estar la cabeza del vector. Y este viene a ser el vector B. Y aquí hay un ángulo de 48 grados. ¿Sí ven? Y esta es la dirección sureste. Siempre el ángulo lo debo medir con respecto a esta horizontal. Listo, el lado positivo de las X. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, señor. Bueno. En estos vectores, como ustedes se dan cuenta, es una diagonal. ¿Sí? Entonces, es más fácil trabajar sobre cada uno de los ejes. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama componentes rectangulares. Componentes rectangulares. ¿Qué es una componente rectangular? Entonces, decimos que todo vector se representa. Ay, sagrado rostro. Todo vector se representa como la suma de dos vectores paralelos a cada eje. A cada eje coordenado. ¿Listo? Entonces todo vector va a ser representado como la suma de dos vectores paralelos a los ejes coordenados. ¿Cuáles son los ejes coordenados? Pues el eje X y el eje Y. ¿Listo? Estas reciben el nombre de componentes rectangulares. Estas reciben el nombre de componentes rectangulares. ¿Listo? ¿Cómo lo expreso matemáticamente? Voy a decir que el vector A va a ser igual a un A que voy a llamar X. Y esa es una convención. Esta es una letra I como con un gorrito encima. Más, porque aquí me dicen que es la suma, A de Y, J. Entonces, ¿qué significa la letra I? Que va con el eje X. Entonces, I me indica paralelo
a X. ¿Y qué me indica la J? Que es paralelo a Y. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo veo yo en el plano cartesiano? Entonces, en el plano cartesiano lo que uno hace es lo siguiente. Tenemos nuestro plano cartesiano. ¿Cierto? Tengo el vector. Este lo voy a llamar el vector A. ¿Sí? Y ese vector va a ser el resultado de dos vectores que se van a sumar. ¿Cuáles son esos dos vectores? Hay un vector que es paralelo a X. ¿Cierto? Esto lo va a llamar A de X. Y hay un vector que es paralelo a Y. Ese vector paralelo a Y lo coloco de esta manera. A de Y. Este viene a ser A de X, este viene a ser A de Y. Entonces, ¿por qué sucede esto? Entonces, imagínense que esa es la casa de ustedes, ¿cierto? Esa es la cuadra de ustedes, y aquí queda la panadería. Y a ustedes le dicen, vayan por 2.000 de pan. Entonces, aunque usted se va a mover de acá a acá, ¿cierto? Realmente el movimiento que usted hace es, sale de su casa, se va hasta la esquina, en la esquina dobla y entra a la panadería, ¿sí ven? Se utiliza esta métrica en lugar de esta diagonal, que es el resultado de esos dos movimientos. Por eso se va a decir que es la suma de dos vectores. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Chicos. Bueno. Profe, o sea que para hacer esa línea paralela toca tener esas dos ahí. Siempre van a ser la suma de dos vectores así. Por ejemplo, este está en el primer cuadrante, no tiene inconveniente. ¿Sí? Cuando usted está aquí en el segundo cuadrante, tiene un vector, digamos un vector sea aquí en el segundo cuadrante, ¿cómo le van a quedar las componentes? Pues una flecha va hacia acá y la otra va hacia arriba. Si usted está en el tercer cuadrante, digamos acá, entonces va a tener una hacia la izquierda y la otra hacia abajo. Viene y baja. Si está en el cuarto cuadrante, es decir, de esta forma, entonces va a la derecha y luego baja para poder hacer la diagonal. ¿Listo? Y Sí, pues señor. eso es lo que me va a dar aquí los signos. Entonces vamos a hacer ahorita unos ejemplos para visualizarlo más. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de ejemplo. ¿Listo? Y el ejemplo lo que me va a decir es, halle las componentes rectangulares. Halle las componentes ¿cierto? Del vector. Entonces le van a decir, el vector se va a llamar C. Eso, el que aparezca en estas dos rayitas, me está indicando el tamaño, la magnitud. ¿Listo? Vector C igual a 6 unidades. ¿Listo? La dirección va a ser de 140 grados. ¿Sí? Y el sentido va a ser noroeste. ¿Listo? Entonces yo les digo, represéntalo gráficamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Hago mi plano cartesiano. ¿Cierto? Tomo mi transportador y voy a medir 140 grados. Que eso manejar el transportador, ustedes ya lo aprendieron en quinto de primaria, creo.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130 y 140. 140 están acá. ¿Listo? Y voy a medir el tamaño. El tamaño me dice que son 6. Dense cuenta que yo arranco de acá hacia acá. Me dice que son 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí viene a estar la cabeza del vector. Entonces, este va a ser el vector. ¿Cómo se llama ese vector? Va a ser el vector C. Entonces, acá voy a tener un ángulo de ¿cuánto? 140 grados. 140. grados. Listo, ahí ya lo representé, pero esa no es la pregunta. Me dice, allá las componentes rectangulares. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si aquí hay 140 grados, de acá a acá hay 140 grados, ¿cuánto hay de acá a acá? ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? 40. ¿Por qué? Solo porque la mitad, o sea, si se da todo el ángulo del eje, bueno, el eje son 180 grados, ¿no? Porque son ángulos suplementarios, ¿no? Entonces esto va a valer 40 grados. Ahora les voy a explicar por qué lo hago de esa manera. Entonces, cuando yo represento esto como la suma de dos vectores, me va a quedar de la siguiente manera. Hacia acá voy a obtener C de X, ¿cierto? Que es este pedacito de acá. Hacia arriba voy a obtener C de Y, que sería subir hasta acá. ¿Sí? Y eso me va a dar una diagonal, que es el vector. Este viene a ser el vector C. ¿Listo? Entonces dense cuenta que este vector es este mismo vector, con un tamaño de 6. Entonces, ya sabemos que la magnitud del vector C, voy a colocarlo acá, tiene un valor de 6 unidades. ¿Listo? Ahora, además de eso, pues yo sé que aquí hay un ángulo de 40 grados. ¿Estamos todos de acuerdo? Chicos. Sí, señor. Bueno, entonces acá es donde yo les digo a ustedes, ustedes saben trigonometría. Ustedes ya vieron trigonometría y vieron triángulos rectángulos. Si me voy a preocupar únicamente por trigonometría, y este es el ángulo, en trigonometría, ¿cómo llaman a este lado? Este es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Cómo llaman a este lado? Lo llaman cateto. Cateto. No, adyacente, si no estoy mal. No, Cateto adyacente. Muy bien, porque está pegado al ángulo. adyacente. ¿Y a este cómo lo van a llamar? Cateto pues. Cateto opuesto. Y a esta, la magnitud del tamaño, ¿cómo lo van a llamar? Hipotenusa. Hipotenusa. ¿Listo? ¿Se ven cómo voy relacionando esto que es física con esto que es matemática? Ahora sí, ustedes traten de acordarse cómo hago para hallar el cateto adyacente si yo conozco la hipotenusa y el ángulo. ¿Qué función trigonométrica utilizo? ¿Qué razón trigonométrica? Creo que están buscando el cuaderno de trigonometría. ¿Qué razón trigonométrica utilizo? ¿Se la recuerdo?
Dice, sen del ángulo θ es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo θ va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente del ángulo θ va a ser igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De esas tres razones trigonométricas yo puedo deducir lo siguiente. Ay, no lo alcanzan a ver. Ya lo alcanzan a ver. Yo puedo decir de esta que cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa multiplicado por el seno de θ. De aquí yo puedo decir que el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa multiplicado por el coseno de θ. Y de esta yo puedo decir que el cateto opuesto va a ser igual al cateto adyacente multiplicado por la tangente de θ. Eso es trigonometría, yo no me voy a preocupar por explicarles esta parte de la trigonometría. Entonces, ¿cómo voy a relacionar esto con esto? Aquí digo que voy a averiguar el cateto adyacente. Y el cateto adyacente, cuando yo conozco la hipotenusa, es hipotenusa por coseno de θ. Entonces, para este c de x, nos va a quedar c de x va a ser igual a la magnitud del vector c multiplicado por el coseno de 40 grados. ¿Sí? Y para este c de y, me va a quedar como, tengo que escribir para el otro lado, la magnitud del vector c multiplicado por el seno de θ. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya puedo utilizar, o me voy para la parte física. Entonces voy a decir, c de x va a ser igual a, ¿cuánto vale la magnitud? 6 unidades. Por coseno de 40 grados. Coseno de 40 grados. Para ello, pues voy a utilizar la herramienta matemática que ustedes ya conocen, ¿cierto? Vamos a subir. Listo. Más bien por acá para poderme ver. 6 coseno de 40 grados igual. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto nos dio? Ahí aparece en la pantalla. Entonces, continúo. 4,59 unidades. Eso es C de X. Y voy a hallar C de Y. C de Y va a ser igual a 6 unidades multiplicado por el seno de 40 grados. O sea que C de Y va a ser igual a 6 sen 40 igual. Y eso me da 3,85. 3,85 unidades. ¿Listo? Ahora viene la parte de análisis físico. ¿C de X va hacia la derecha o hacia la izquierda? Esteban Nicolás Roncancio. ¿C de X va hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? Yo lo veo que va para la izquierda. Mire la puntita de la flechita. Va hacia la izquierda. ¿Listo? Si va hacia la izquierda, viene a ser negativa. ¿Listo? Ahora, C de Y, ¿va hacia arriba o va hacia abajo? Hacia arriba. Y si es hacia arriba, viene a ser positivo. ¿Listo? Ahora sí voy a colocar analíticamente el vector C. C, que se escribe así, analíticamente va a ser igual a C de X. C de X y más C de Y, J. ¿Cuánto vale C de X? Menos 4,59
unidades horizontales más 3,85 unidades verticales. Ese viene a ser el vector C. Y esta se le llama forma analítica. Forma analítica. Esta que aparece acá. ¿Listo? A eso se le llama la forma analítica. No se les olvide que aquí hablamos de una U. No lo van a confundir con una N. Ni nada de eso. ¿Hasta ahí estamos? Chicos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, eso con respecto a las componentes rectangulares. ¿Listo? Uno puede hacer una tablita, ¿cierto? Donde uno puede saber cuál es el signo. Entonces les voy a mostrar. Uno puede decir cuadrante, ¿cierto? Aquí le podemos colocar componente, cuadrante componente. Entonces, las componentes pueden ser A de X o A de Y. Y los cuadrantes puede ser el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Se acuerdan cuáles son los cuadrantes? Chicos. Sí, señor. Bueno, entonces, si yo estoy en el Señor. cuadrante 1, A de X es positivo y A de Y es positivo. Si estoy en el cuadrante 2, A de X es negativo, A de Y es positivo. Si estoy en el cuadrante 3, A de X es negativo y A de Y es negativo. Y si estoy en el cuadrante 4, A de X es positivo y A de Y es negativo. Y le pueden dar formato de tabla y van a tener una tablita que les va a permitir a ustedes identificar cuál es el signo de las componentes dependiendo del cuadrante en el cual se encuentre el vector. ¿Listo? Entonces le damos formato de tabla. Entonces si está en el cuadrante 1, A de X es positivo, A de Y es negativo, positivo. Si está en el cuadrante 2, A de X negativo, A de Y positivo. Cuadrante 3, ambas son negativas. Y cuadrante 4, A de X positivo, A de Y negativa. Esa tablita no les va a aparecer en la guía, entonces es importante que ustedes las coloquen. ¿Listo? Y no se les olvide que los cuadrantes, pues, según lo que ustedes han visto en matemáticas, los cuadrantes son más o menos así. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntitas? No, señor. ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio y casi ejemplo. Vamos a colocar aquí para el acta ejemplo. Voy a colocar el vector D, que tiene 3 unidades de tamaño. Va a tener un ángulo de 290 grados y la dirección ¿en qué dirección está? ¿Qué Precio. dice Kedwin? ¿En cuál cuadrante está Kedwin? No nos contestó Kevin Sebastián Fraile. ¿En qué cuadrante está?
No Otro sé, que no profe. contestó. No sabe. Bueno, tenemos 26 asistentes en el formato de asistencia y En el cuarto. 31 estudiantes en clase. Entonces les voy a volver Profe, a ¿será que me puede compartir hacer el el link. favor? ¿Me puede compartir otra vez el link? Lo acabo de enviar. ¿Listo? Entonces, efectivamente se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Listo? Vamos a cuadrar esto acá. Hago mi plano cartesiano. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos 90, 180, 270 y 290 viene a quedar en este cuadrante. Por lo tanto, está en el cuarto cuadrante. Ahora vamos a medir los 290 grados. Para ello utilizo mi goniómetro. ¿Cierto? Entonces, aquí llevamos 270, 280, 90. Y son 290 grados vienen a estar acá. Y mido el tamaño. El tamaño me dice que son 3 unidades. Cojo una reglita, ¿cierto? Y mido 3 centímetros. 1, 2 y 3. Este viene a ser el vector D. ¿Listo? De acá hay 290 grados. ¿Sí? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto les va a dar este ángulo? 70. 70. 70 grados. 70 más 290 me da 360 grados, o sea que ya tengo este angulito que está con respecto al eje X. Yo les recomiendo que siempre traten de hacer esto, ¿no? Para que les quede el ángulo interno a la componente. ¿Listo? Ahora, si yo les digo el vector de X, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Positivo, porque está en el cuarto cuadrante. Eso va a ser positivo. D de Y va a ser positivo o va a ser negativa, Negativo. Negativo. porque está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Ya tengo los signos. Ahora voy a calcular los valores. Entonces, ¿cuál es la magnitud del vector? 3 unidades. 3 unidades. Por y por. Entonces, no se les olvide que para X es coseno y para Y es seno. Entonces, cos y aquí es seno. ¿Cuánto mide el ángulo? ¿Cuál ángulo voy a manejar? ¿El de 290 o el de 70? De 70. El de 70 grados. Muy bien. 70 grados. 70 grados. Y luego, pues, utilizo la calculadora. Entonces, 3 por coseno. Bueno, hallemos primero coseno de 70. Cos 70 le da 0,34. Entonces, eso va a ser 3 unidades por 0,34. Y 0,34 por 3, 0,34 por 3 nos viene a dar 1,02. 1,02 unidades. Para el eje Y, entonces tenemos, me falta un igual. Igual, menos 3 unidades, seno de 70. Sen 70 igual. Eso nos da 0,93 por 0,93. Y 3 por 0,93, 3 por 0,93 nos viene a dar 2,79. Menos 2,79 unidades. ¿Listo? Ahora sí voy a formar el vector D.
Entonces, el vector D va a ser igual. ¿Cuánto me dio en D de X? La componente en X. ¿Cuánto nos dio? Chicos, ¿cuánto les dio en X? Les dio 1,02 y menos, porque aquí aparece menos, ¿cuánto les dio en Y? 2,79 J. ¿Qué me hizo falta anotar por ahí pequeñito? ¿No se dieron cuenta? Bueno, entonces aquí la coloco. U. Que debo tener en cuenta que son unidades. ¿Listo? Y ese es el vector D. Dense cuenta que cuando yo lo doy de esta manera tengo que dar tres características: la magnitud, la dirección y el sentido. Y cuando yo lo doy de esa manera, que es la analítica, simplemente tengo que decir cuál está en X y cuál está en Y. Entonces va a tener 1,02 unidades paralelas a X menos 2,79 unidades paralelas a Y. ¿Listo? Chicos. Sí, señor. Muchachos. Señor. Bueno, chicos, entonces con esto damos por terminada la clase de hoy. Ya sabemos hallar las componentes rectangulares de un vector. El lunes les voy a publicar ya la tercera, actividad de este periodo. ¿Listo? Y van a tener plazo para entregar las dos últimas, bueno, esta actividad, la actividad número 5 y la actividad número 6, perdón, la actividad, perdón, las 6 y las 7 van a tener plazo para entregarlas hasta una semana después de que se haya terminado el pago. ¿Listo? Que hayamos vuelto a la normalidad. ¿Listo? Entonces, pues ahorita todavía hay plazo, aunque aparecía como el 31 el plazo para entregar la actividad 5, pues como están en paro algunos compañeros, se va a dar plazo a ustedes para que entreguen esas actividades. ¿Listo, muchachos? Bueno, profesor. Bueno, chicos, entonces fue un placer trabajar con ustedes. Espero haya llenado los 30 estudiantes las respuestas. Ah, sí, señor. Y nos estamos viendo el próximo viernes a las 9:30 de la mañana. ¿Listo? Usted ya tiene el link de ingreso, o si no, lo pueden consultar en el calendario de la plataforma que manejamos con el correo institucional. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Listo, profesor. Bueno, chicos, fue un placer trabajar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Profe, y para la otra clase también, ¿Para qué, perdón? para la próxima clase también se necesitan los mismos materiales. La próxima clase vamos a necesitar transportador, regla y calculadora. Es importante la calculadora de aquí en adelante. Ah, ¿Listo? Y calculadora científica, ¿no? bueno, señor. Bueno, chicos. Bueno, señor. Entonces, que estén muy bien. Ya se pueden ir desconectando. Profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien.